Bueno, si el ser humano, dentro de lo que es el tiempo que hay sobre la Tierra, que tiene la Tierra, no entro ya en el universo porque estaríamos perdidos, solo con la vida de la Tierra. Con la vida incluso ya con vida en la Tierra. El ser humano, ¿qué sería? Un cuarto de hora de todo lo que es. Y nosotros, los autodenominados por nosotros mismos, es que hay que ser chulo, ¿eh? Los sapiens sapiens. Es que no somos ni un parpadeo. Miren, me he traído aquí una pequeña chuleta para no equivocarme, pero verán, la Tierra tiene 4.000 millones de años, dicen, casi nada. Eso es que ni nos damos cuenta de lo que puede ser. Pero es que miren, lo que fue el Jurásico fue hace 200 millones de años, o sea, lo de los dinosaurios, lo de Parque Jurásico, 200 millones de años. ¿Cuándo es el primer homínido sobre la Tierra? El primer prehomínido sobre la Tierra. Pues ya nos venimos casi hasta anteayer, el afarensis, hace 6 millones de años. Fíjense, con 4.000, con 200, el afarensis, que era un primate chejo que andaba por ahí, por territorio áfar, por Etiopía y territorio de los áfar. Arzuaga estaba excavando allí, es un poco peligroso los áfar. Tienen la costumbre de colgarse los huevos de los enemigos del cuello después de haberlos matado, claro. Y ir a excavar allí, pues hay, por ahí están los áfar. Bueno, sigamos un poco más, lleguemos ya hasta un Australopithecus, hasta Lucy, la famosa Lucy. Bueno, pues 3 millones, me parece, una cosa así, 3 y poco. Y ya, Australopithecus, demos un paso al primer Homo, al primero, todo lo anterior ni siquiera eran homos, eran prehomínidos. El primero de nuestro género, el Homo, el primer Homo es el habilis. Estos son unos 2,5 millones. Verán, lo sabemos bien, porque cuando estalló el Gorongoro, ese parque que ahora sale tanto en la tele, lo que hizo fue, pues lo que pasó en Pompeya, pues sobre toda esa zona cayó las cenizas, las lavas, y quedó debajo todo eso. Por eso Olduvai se considera la cuna de la humanidad. Ahí los Lecky encontraron los primeros. ¿Por qué del primer Homo? Vamos a decir que porque es el primero, el Homo habilis, que utiliza y fabrica herramientas. El modo 1, romper una piedra para luego con esa cortar 2 cosas. No conocían ni el fuego, no conocían, pues todavía no metían, no tallaban, no tenían una punta de lanza, para que nos entendamos. Pues que lo den, porque ahora voy a acercarme el micro. Entonces, este habilis, pues para que se hagan una idea, 2,5 millones de años aproximadamente. Como les digo, podrían ser tropillas. Para que se hagan una idea, 1,40 de estatura, 700 centímetros cúbicos, tirarían varas, piedras, de una pedrada se matan muchas cosas y, bueno, no les debió ir mal. Lo cierto es que el habilis aguanta durante mucho tiempo y aparece ya otro segundo, ya les digo, 1,40, 700, pero cuidado, cazaba ya animales hasta de 100 kilos, en grupo, como pequeñas banditas. Siguiente, el Homo ergaster o erectus, en la misma zona, estamos hablando siempre de África, 1.700.000 años. Luego les enseñaré una bifaz que tengo y que encontré en una escorrentía y por tanto ex situ y me regalaron. Ya hacen un hacha de piedra, ya miden 1,70
y ya tienen 1000 y ya salen de África. Son los primeros que salieron de África, que llevan, parece ser que hubo una tremenda problema de extinción, etcétera, de sequías, salen. ¿Saben por dónde? Por donde siempre. ¿Por qué ese paso entre África y Asia es mítico y está en toda la prehistoria y la historia? Porque es por donde salimos. Y es la primera vez que salimos. Ese ergaster o erectus llega por un sitio hasta China, el Homo erectus, erecto de Pekín. Y ahora se está descubriendo que también se vino hacia Occidente. Esa es la gran impacto y la importancia última y cada vez mayor de Atapuerca en el tema de la evolución humana, porque fueron avanzando hacia el oeste y hacia el sur. Casi. Ahí están los yacimientos de Atapuerca. El último, que todavía no saben ustedes demasiado, es ya de hace 1.200.000. ¿Cuánto tiempo? Pero fíjense qué es eso comparado con lo que les he dicho. Pero es más, 1.200.000 años, el antecesor que dicen, que le llamaron ellos, 800.000. Estamos hablando ya, fíjense, por eso en estos momentos los paleoantropólogos españoles están a la cabeza del mundo y son la envidia, porque los yacimientos de Atapuerca y otros neandertales y los grandes científicos españoles, pues sí que tienen una impronta en el mundo increíble. Estamos ya casi llegando, pero nosotros todavía ni hemos aparecido, porque al ergaster, al erectus, a todo lo que va saliendo en Eurasia, todavía le queda por avanzar, y avanza el heidelbergensis, los preneandertales, los de la cima de los huesos. El yacimiento más importante en el mundo es esos 50, 30, no recuerdo la cifra exacta, esos cráneos totalmente conservados en la cima de los huesos de hace ya poco, unos 400.000. Y cuidado, ya hay algo que nos inquieta. ¿Se cayeron todos allí? No. ¿Y qué había allí? Una bifax como esas de hace 1.700.000 años, pero mucho mejor tallada, pero la misma técnica, que parece ser que habían depositado, que no había tenido utilidad. Esos estudios los tuvieron que hacer, la mandaron al Smithsonian. No había cortado nada, excepto parecía algo votivo, algo que habían echado allí. ¿Qué era lo que empezábamos y empieza a ver? ¿Es eso el balbuceo de la primera pregunta que se hace el ser humano cuando de pronto tiene conciencia de que nos vamos a morir todos? Es que eso es lo primero. El momento esencial que muchos consideran de humanidad es cuando el ser humano, el homínido o el hominino, le llaman ahora, se da cuenta que se va a morir. Porque los animales son inmortales, no saben que se van a morir. Pueden presentir que su fin está, pero no lo tienen de inicio. Y si se fijan, los niños, al principio, no tienen conciencia de eso. Se hablaba, el uso de razones, es que qué leche. Aunque en los últimos tiempos nos estamos haciendo tan estúpidos que ya como no sé, hablar de la muerte y eso queda como muy feo, ya saben que se lucha. No, nos vamos a morir todos. Me contaba una gran escritora y amiga, Elvira Rocabarea, que es profesora, que una vez una chica de 14 años se echó a llorar desconsoladísimamente cuando les dijo allí que es que nos íbamos a morir todos. Y la niña dijo, hombre, algún remedio habrá. Sí, estamos creyendo. Bueno, el otro día en esa conversación que llegaban estaban hablando Putin y el chino de hacerse inmortales. Pues no. Les aseguro que ni Putin, ni el chino, ni el coreano palman, fijo. Pero esa cosa impacta de una manera tremenda. Ahí es cuando empieza lo que podemos empezar a pensar ya, la plena humanidad. Y está ahí.
¿Por qué les digo que está ahí 400, 300.000 años? Porque ya estamos hablando de una especie humana con la que estamos muy cerca, muy cerca. Vamos, lo mismo que nosotros tenemos una imagen del Paleolítico, de nosotros mismos, que luego les diré bastante estúpida, bastante soberbia, también la tenemos todavía más, aunque cada vez los descubrimientos, y en buena parte alguno español, el neandertal, hace 400.000 años, se lo digo y lo afirmo, creo que puedo, algo de privilegio tuve en eso para hacer la canción del bisonte y he tenido por mi amistad con estos grandes científicos. Los neandertales eran tan fiera y plenamente humanos como nosotros. Es más, Pavú, el gran genetista sueco que trabaja continuamente en Atapuerca, ya lo habrán oído, pues planteó que en los genes euroasiáticos, y por tanto también americanos, hay al menos un 3-4% genético que es neandertal. Esto es, nos hibridamos con ellos. Y ahora la pregunta que ya se hace es otra. Si nos hibridamos con ellos y nuestros hijos fueron fértiles, ¿no seremos al final y al cabo la misma especie? Les digo por qué. Saben ustedes, ahora no hay mulas, pero las mulas eran un híbrido de burro y yegua. Y hacían mulos y mulas, sí, pero no podían, no tenían hijos, eran infértiles, porque eran de dos especies diferentes. Nuestros perros, hasta el chucho más chucho, y un lobo, siguen siendo la misma especie. ¿Saben por qué? Porque si se cruza un lobo con una perra o al revés, un perro con... sale un lobo genéticamente. Esa es una discusión de ahora. No despreciemos a los que consideramos primos hermanos por los dos lados, porque a ver si va a resultar que los neandertales y nosotros somos dos subespecies. Si nos hibridamos y esos hijos fueron fértiles, somos la misma especie, genéticamente y biológicamente hablando. Pero vamos a considerar todavía que estuvieron antes, ellos fueron los primeros que colonizaron toda Europa, llegando, pues eso, desde el este hacia el oeste y finalmente hacia el sur. ¿Saben ustedes dónde se extinguen los últimos neandertales? Aquí, en la península ibérica. Y no hace tanto, que son 30.000 años. Ya llegaremos a eso. Porque nosotros, queridos cromañones, tenemos aproximadamente unos 200.000 años, tirando por lo alto, de estancia en la Tierra. Ya les decía que qué es eso en la vida de la Tierra y qué es eso incluso 200.000 años. Y ya les digo que es poquísimo. Nosotros contamos la historia desde hace ¿cuánto? Desde hace 10.000, 8.000, por escrito, desde la zona del Oriente Fértil. Eso ya no es nada. Y por eso les digo que el mundo sapiens y el mundo histórico es dentro de la vida del mundo, de la vida en sí misma, apenas un parpadeo. Los Homo sapiens neanderthalensis llevamos aquí lo que es el equivalente a esto. Pero qué chulos nos hemos vuelto. Y la que estamos liando, porque esa es otra. Nunca ha habido una especie que ha tenido el éxito tan absoluto que tiene el ser humano sobre la Tierra, hasta ponerla en peligro de una manera. Tenemos ya armas de destrucción masiva que la pueden hacer estallar. Miedo me da, porque siempre que hemos tenido un arma, la hemos utilizado. Pero no les quiero asustar del todo. Les quiero decir que tenemos que contemplar la prehistoria, a nuestros antepasados de ayer, como algo muy cercano, como algo que todavía seguimos siendo nosotros.
Verán, el Homo sapiens aparece en África, parece ser, aparece en África, en lo que es el África Austral, y desde ahí, efectivamente, tiene unas características formológicas diferentes al neandertal. Para que se hagan una idea, un neandertal era un tipo que no habría Dios que le ganara al sumo, porque era muy ancho, muy fuerte, con las espaldas tremendas. Sin embargo, la tibia y el peroné eran más bajos, más pequeños, por tanto tenía una imagen más baja, chaparrada y poderosísimo. Sabemos que cazaban y tenían ya unos rangos de caza perfectamente, eran capaces de cazar mamut, de cazar rinocerontes lanudos, de cazar todo tipo de especies. Tenían grandes lanzas de hasta 4 metros con las que arremetían, esencialmente. No se sabe si utilizaban ya el matar a distancia, más parece de nosotros, del sapiens. Ellos aguantaron y colonizaron toda Europa y aguantaron glaciaciones, aguantaron todos los cambios y llegan a un momento en que aparecemos nosotros. ¿Cuándo cruzamos de África para acá? Se calcula 100.000, 100 y pico, poco, por el mismo sitio, por el cruce del Sinaí. Tanto es así que el Monte Carmelo, fíjense qué cosas, luego eso tiene una impronta en las religiones muy potente. Ahí aparece que hay población neandertal, luego cromañón, luego neandertal otra vez y luego finalmente otra vez cromañón. O sea, es como un sitio donde hay choque. Dicen que la especie nuestra, la sapiens, en África estuvo a punto de desaparecer por algún cataclismo climático. El clima siempre ha tenido estas cosas, ahora parece que encima nosotros ayudamos, pero lo cierto es que se habla de que toda nuestra especie parte de las 12 Evas, como 12 Evas mitocondriales, que fueron las que han dado origen a ¿cuántos somos? 8.000 millones, ¿no? No sé si no habría que parar un poco eso, porque es demasiado. No por alimentos, sino porque somos una especie como muy invasiva. Pero somos eso. Y no podemos ser otra cosa que eso. Y es importante que sepamos cuáles son nuestro recorrido por la Tierra, mirar hacia el pasado y a lo mejor poder hasta aprender algo de ellos. Porque fíjense, el Sapiens apareció aproximadamente aquí, por eso le he puesto ese título, en la península ibérica, entra por el Sinaí, va entrando, los neandertales se van retirando y llega, hace unos 40.000 años, sabemos que ya están al otro lado los sapiens y posiblemente también a este de los Pirineos. Chauvet es de hace 30 y tantos mil. Luego verán que efectivamente hay un cambio tremendo. El sapiens ahora está también en discusión. Puede que los neandertales hicieran algún elemento simbólico, porque culto a los muertos sí tenían. Los neandertales ya sabían que se iban a morir. ¿Por qué sabemos que sabían que se iban a morir? Porque empiezan a rendirle culto a los muertos. Y porque en un lugar llamado Pinilla del Valle, en el Valle de los Neandertales, a 60 kilómetros de Madrid, en un lugar que luego les mostraré, que están excavando Baquedano y Arzuaga, apareció una cueva que le llamaron La Descubierta, donde se había hundido el techo. Al principio no le hicieron mucho caso y luego se dieron cuenta de que era más que una cueva, que no era una cueva ni un refugio, digamos, donde vivir, sino donde hacían cosas. Verán lo que ha aparecido. A un lado y a otro de las paredes aparecen una serie de fuegos rituales y pásmense, los trofeos de 32 grandes herbívoros, herbívoros todos, que ellos han cazado y que han dejado allí al estilo de lo que hacen y hacemos los cazadores, el trofeo. Pero hay un sitio, hay un lugar donde hay sí, efectivamente, arriba un cuerno de rinoceronte que han puesto. Estoy hablando de neandertales. Y hay una pequeña hornacina donde aparece
el cráneo de una niña de 3 años, a la que han enterrado allí. Y ha debido ser terriblemente doloroso. Los neandertales están en retroceso. Tenían todavía más mortandad las mujeres neandertales que las mujeres sapiens. Y la mayor causa de mortandad durante milenios y milenios y milenios ha sido el parto para las mujeres. Bueno, pues los neandertales estaban en retroceso y la muerte de una niña les debió impactar enormemente, porque tiene bastante más valor que un niño, porque la mujer es fuente de vida. Eso apareció, es la niña neandertal del Alto Lozoya que puso al descubierto algo que ya se sabía, que el neandertal tenía ya una mente simbólica. Y cada vez, según al principio, se pensó que los neandertales eran poco menos que simios, precisamente por su estructura, no tenían esa estructura. Sí hay un paso muy potente que viene a ser cuando nosotros llegamos. He de decirle una cosa, para que vean hasta qué estúpido es ser racista. Los negros éramos nosotros. Cuando llegamos de África, no habíamos decolorado. Y, efectivamente, los neandertales sí. Mi novela yo a nosotros les puse los oscuros y a ellos los patas cortas, para que nos entendiéramos. Pero, efectivamente, éramos más oscuritos, más altos, más adaptados para la carrera, con una mente mucho más simbólica, y ahí viene lo que es la gran aparición del arte prehistórico, del arte parietal. Les he traído luego al final una serie de cosas para que vean de qué manera ya ese sapien miraba la naturaleza, la observaba y todo lo que le rodeaba y a sí mismo, aunque a sí mismo casi nunca se reflejaba. Algunas veces, chamanes disfrazados de animales, habitualmente. Y hay otro animal que tampoco sacamos, los perros, los lobos, porque desde hace 30.000 años ese sapiens ha no domesticado, como luego domesticará 20.000 años después a otros animales, sino se ha aliado con lo que es la especie más organizada, jerarquizada y capaz para la caza que ha pisado esta península, el lobo. Sí, todos nuestros perros descienden del lobo ártico, todos, hasta el último chihuahua. Son genéticamente canis lupus, familiaris, los perros, pero canis lupus. Y ha estado con nosotros, fue nuestro olfato, fue el compañero de caza, fue el protector, fue el mejor amigo del hombre y lo sigue siendo. ¿Qué sucede? Llega el neolítico y lo que ese ser humano de la prehistoria, sea neandertal o cromañón, cazaba y recolectaba, cazaba lo que había salvaje, recolectaba los frutos que había salvajes. ¿Qué hace y cuál es el otro gran cambio enorme? El que nos va a transformar, el neolítico. Lo que caza lo estabula. La ganadería no es otra cosa que caza estabulada. Y ya no matamos a los bichos nosotros, bueno, los cazadores sí, pero ahora ya somos muy Corleone, que nos los maten, porque es que da un algo. Al paso que llevamos, la gente cree que para comer jamón no hace falta matar el cochino. Les aseguro, créanme, que para comer jamón hay que matar un cochino. Lo hagamos nosotros o lo haga un señor muy profilácticamente. Pero ese es un salto, el de la ganadería por un lado, verán, de los jabalíes los cerdos, de los muflones las ovejas, de los íbices las cabras, todos esos animales. ¿Y para qué los estabulamos? Muy sencillo, para comerlos, para su piel, para su lana. Eso es el neolítico. ¿Y qué hacemos con lo que recolectamos? Lo cultivamos, el trigo, la cebada, etc. Ese es el gran cambio. Dicen que la dieta fue a peor, que fuimos avanzando mucho, pero aquella dieta paleolítica posiblemente
era, ahora que diríamos, mucho más sana, se comía carne, verduras, tal, de todo, mientras que en el Neolítico, pues pan, pan, o vamos, cereal, 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 y de vez en cuando, pues vete tú a saber, pero muy poco más. Pero valía para que se alimentaron muchos más y empezamos a crecer y a crecer. Vuelvo a lo mío, que es la prehistoria. Verán, cuando les decía que hay cosas que aprender, ¿han visto ustedes que siempre la imagen de la prehistoria es un tipo así muy burro arrastrando a una mujer de los pelos, ¿no? Pues mentira. En la prehistoria es el momento de mayor igualdad de sexos de la humanidad. La edad de oro en ese sentido. Es el matriarcado. Porque miren ustedes, hasta el chivato de ADN, el linaje aquí, ¿quién sabía que se transmitía? La mujer, ¿no? Que uno es hijo de alguien es de tu madre. Y ya les digo, hasta el ADN lo otro era un suponer. Sí, es así. ¿Por qué también en el Neolítico aparece algo tremendo? ¿Y cuál es el primer culto de la humanidad? El primero de todos. El de la diosa madre, el de la fertilidad, el de la vida. Ese es el gran misterio. Cuando entras a las cuevas paleolíticas, hay en un lugar recóndito, pero no del todo lejano, incluso donde están los grandes dibujos de animales, de los cazadores, etc. Pero hay otro, en otro sitio todavía más oculto, donde aparecen los restos del culto al primer culto de la humanidad, el culto a la madre, a la diosa. Aparecen con vulvas, aparecen con símbolos de una feminidad enorme. Las Venus son eso. Es matriarcal, es un mundo de linaje matriarcal absoluta y totalmente, porque también parece ser que va unido al saber medicinal, a la sacerdotisa de la diosa. Hay un libro de Robert Graves que dice que todavía, cuando llegaron los argonautas por ahí a Mallorca, ya venían con los dioses hombres, con Apolo y tal. Y la diosa, la sacerdotisa de ahí, los mandó matar por insultar a la diosa madre, un barco que se había perdido. No sé si será verdad, pero Robert Graves tiene un libro maravilloso. ¿Por qué el culto de la diosa madre se pierde? Porque hemos llegado al Neolítico. Y para transmitir al hijo la tierra, que ya es la propiedad de la tierra, el hombre del Paleolítico no tenía no cultivaba, por tanto, pero el Neolítico sí. Para transmitir eso y las riquezas que se van creando, los estatus, hay que hacer algo. Y lo mismo que se estabuló a los animales, se estabuló a la mujer. 8.000 años. O sea, efectivamente es el momento quizás más triste en ese sentido, porque la igualdad de sexos se acaba. Y aparece lo que es el dominio que ha durado durante eso, 8.000 años desde el Neolítico. Hay un libro muy interesante de un cuñado de Marx, de Engels, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, después de estudiar las tribus de los iroqueses. Es que ahora ya de estas cosas no se habla, pero está ahí. Para que se hagan una idea, en 100 años, lo que es la revolución feminista, que es una auténtica revolución que ha conmocionado todo y que me parece lo más importante que ha pasado en el mundo, ha sido que la mujer empezara a recuperar, y a una velocidad enorme, que podía y debería ser mayor, el nivel de igualdad con el hombre. Y eso es un cambio que, como lo hemos vivido prácticamente en nuestras carnes, todavía no alcanzamos a comprender lo que es. La parte que lo ha alcanzado, porque cuando hablamos de esto hablamos siempre de nuestro mundo, pero hay otros mundos, muchos miles de personas en esos otros mundos, donde esto que les estoy diciendo no vale para nada. Y ya no hay que llegar a la aberración brutal de Afganistán. Es que está en multitud de culturas todavía. Algún día habrá de llegar para el conjunto de la humanidad, pero hoy todavía eso que existía en el Paleolítico no lo hemos conseguido todavía. Fíjense qué cosas podemos aprender a veces del Paleolítico y cómo nos rompen la imagen que tenemos.
O sea, de manera que en ese sentido, y les digo una cosa, ¿y ustedes creen que esas gentes no miraban a la luna, no veían un atardecer, no pensaban por qué salía el sol y por qué se quitaba? ¿Se imaginan lo que debía ser la conmoción de un eclipse? Tremendo, ¿no? Pues claro. ¿Y creen que no cantaban? Les aseguro que sí. ¿Que no sonaban las flautas? Les aseguro que sí. He sonado algunas. Eran nosotros hace 2 segundos. Las pasiones no han cambiado. Las pasiones, las peores y las mejores. A veces que se juntan, pero los instintos de sexo, poder, dominio, amor, odio, no han cambiado, en absoluto. O de verdad el Sapien del año 2025 se parece mucho a la Edad Media, a la edad de los griegos, es que somos en eso, nuestras pasiones, nuestras pulsiones, nuestros deseos y nuestros impulsos, para lo bueno y para lo malo, son mejor. Pero he de decirles una cosa, hay algo que efectivamente nos hace diferentes. Yo he discutido a veces con Juan Luis Arzuaga, él le llamó a nuestra especie la especie elegida. Yo dije, a veces me da la impresión de que también un poco asesina, ¿no? ¿Se fijan que nosotros somos la única especie capaz de matar por odio a nuestros propios congéneres? A nuestros congéneres, no fuera. Una especie ataca a otras especies habitualmente y en alguna pelea por el poder, por el dominio, por la reproducción también. Pero nosotros nos matamos de una manera terrible. Cierto, hay en el gen. Eso cuando se habla de inhumanidad, no hay nada más humano que la violencia. Eso es un elemento que debemos de entender que es de nuestro género y podemos hacer y mucho hacemos para controlar eso, pero está ahí. Pero al tiempo les voy a dar una alegría. También, y eso es lo que nos ha hecho avanzar de una manera maravillosa, somos el único ser capaz de la compasión. Verán, en el mundo natural, en el momento que tienes una mínima merma, mueres y te comen vivo, pero antes de que estés muerto. Es así. En la naturaleza, o estás al 100% o te comen. Estás muerto inmediatamente. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el ser humano? De la misma manera que es capaz de esa besania, el ser humano protege a sus congéneres, los ayuda. Pero, ¿ustedes imaginan un ser ciego en la naturaleza? O un ser inválido, o alguien con la más mínima merma. Eso también se lo digo, que es nuestra parte mejor y lo mejor que el Homo sapiens tiene y también es capaz de llevar por la faz de la Tierra. Bien, les quería contar en esbozo esto para decirles efectivamente eso, que somos nosotros hace tan solo 40.000 años y que nuestros antepasados merecen un respeto y que nunca les juzguemos, como no tenemos que juzgar nada, ni en la prehistoria ni en la historia, con los ojos, los cánones, las doctrinas y menos las modas de hoy. No nos vayamos a llevar un chasco. Y todavía podemos, creo yo, aprender alguna lección de la historia y de la prehistoria. Y verán, para demostrarles algunas cosas de cómo eran, me he traído esto, a ver si ahora logro yo que esto se ponga en marcha. Pues no. Sale ahí una cosa. ¿Qué están viendo? Un bisonte, ¿verdad? Bueno, pues pueden ir a verlo. Ese bisonte lo he fotografiado personalmente en
al lado de Atapuerca. Se ha reintroducido el bisonte europeo y ese es un bisonte. ¿Y por qué se lo he traído? Porque verán, a ver, es para acá. ¿Qué es eso? La conocen, ¿verdad? Cuando les digo que éramos plenamente humanos, ¿ustedes creen capaz que alguien que no es plenamente humano, con un nivel altísimo, es capaz de hacer una maravillosa obra de arte como esa? Esa es el techo de Altamira. Son gestos de bisontes perfectamente plasmados en el arte parietal, maravillosamente dibujados y coloreados por seres hace unos 17.000–18.000 años. Mírenlos, en la nieve. Pero es que les pongo esto porque si recuerdan y ven Altamira verán que todos los gestos están perfectamente llevados. De verdad que tenemos... saben que a Altamira le pusimos la Capilla Sistina al arte paleolítico. Hay que ser idiota, sería al revés. Claro, es primero ese. El santuario primero es ese. Lo otro está hecho a imagen y semejanza. Ahí los tienen. Pueden ir a verlos, ya le digo. Están al lado de Atapuerca, el Salguero de Juarros. Esa es mi ahijada. Se llama África. Bueno, ya es una bisonta bastante... ¿Y qué es esto? Este es el estudio de hace 34.000 años, en Chauvet, en la fabulosa cueva de Chauvet. Estoy hablando de 30 y tantos mil años. Que es un estudio de leones cavernarios verdaderamente maravilloso. Son 9. Les llamamos las leonas, hasta que luego un estudio mucho más cercano nos dimos cuenta que es que tenían huevecillos algunos. Dice, anda, es que el león cavernario tenía muy poca melena. Pero si se fija, el estudio es tremendo. Están cada cual, se han visto el National Geographic, es como si hubieran hecho una foto de cada uno de los leones de esa manada. Eso es un león cavernario. ¿Lo ven? Que cada uno de ellos tiene una expresión en la cara y una tensión en el cuerpo. Y esto es un león cavernario, enterito. Este estuvo expuesto, bueno, esto claro, cualquiera se lo dice. Este apareció en Aricruz, en los sitios donde hay en las cuevas nuestras del norte. El norte de la... Les quiero decir, cuando llega, se me ha pasado antes, la glaciación de hace 30.000 años fue terrorífica. Cuando nosotros estamos llegando y los neandertales están aquí, llega esa terrible glaciación. Para que se hagan una idea, la temperatura media era menos 25 grados. Hay ver que navegaban ahí por el estuario de Lisboa y ahí en el Asón había un glaciar de 400 metros y solo se podía vivir prácticamente al lado del mar que había retrocedido al congelarse. Por encima de 600 metros sería imposible la vida. Nosotros logramos pasarla. Los neandertales, posiblemente acosados por nosotros, posiblemente conociendo a nuestra especie, hibridándose sí, pero a veces exterminándolos, ¿saben dónde se extinguieron? Hace 28.000 años, 29.000, hace muy poco. Fíjense, en Gibraltar y en Zamarraya, ahí en Málaga, Granada. 28.000 años, eso sí que es anteayer. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se extinguieron ahí? Piénsenlo. Ya no les quedaba otro sitio donde ir. Es lo más al oeste y más al sur. Fuimos el lugar, último refugio de los neandertales y el lugar donde se extinguieron. Estos leones cavernarios, que era este bicho, para que se hagan una idea, tenía la estatura de un burrito pequeño, pesaba unos 400 kilos. Esta es una hembra, pesaba unos 400 kilos aproximadamente. Y tenía unas zarpas que si te llegaban así te arrancaba la cabeza. Pero cuando una partida de cromañones seguro, o incluso de neandertales, que también pienso que sí, cruzaba, quien se retiraba era el león. Como se retiran los leones de África
cuando oyen las esquilas de los masáis. ¿Por qué? Porque el ser humano mata a distancia y una herida en la naturaleza es casi una condena a muerte, porque se infecta. Este león cavernario apareció en Aricruz. Es en el País Vasco, en el sitio, en 2 cuevas donde han aparecido muy pocos sitios más, yo casi no conozco ninguno, que haya aparecido una imagen de eso. Y claro, se lo dices a los de Bilbao y ya estamos claro, los leones. Pero también hubo leones cavernarios en todo lo que era la península ibérica. Este es un león. De ahí, ¿saben por qué se hundió la cueva donde estaba y se recogió todo, toda la osamenta y hasta la piel también, porque en la cueva de la Garma de Cantabria resulta que en una de las cuevas, de los tipis, de las tiendas que hacían dentro de las cuevas, como alfombra, aquella familia tenía una piel de león cavernario. O sea, piensen a ver quién ahora tenía narices de enfrentarse a un bicho de estos con una lanza. Pues esas partidas de caza... Ya me gustaría a mí ver a alguno de estos cazadores. Yo lo soy, y a mucha honra, desde niño. Pero, hombre, con un rifle ya tirando a 200 metros, vale. Pero con una lanza, acercarse a un bicho de estos, me parece que... No creo que se atrevieran hoy muchos. Yo, desde luego, no. Y aquí tienen lo que es una de las efigies masculinas, la primera. Luego les enseñaré las femeninas que son. Este es el hombre león. Un ser antropomorfo, pero con cabeza de león como símbolo de respeto a esos animales. Porque el ser paleolítico era panteísta. Creía que una montaña tenía vida, dignidad, un río, los árboles, los seres humanos. Esa rendida admiración por determinados animales poderosos, como el lobo, como el león, se pone de manifiesto ahí, como también en tribus tanto del Paleolítico como del Neolítico, por ejemplo, en Norteamérica. Y aquí tienen caballos. A los caballos, mucho antes de domesticarlos, eran una de nuestras principales piezas de caza. Este es un Przewalski, que había toda la cornisa cantábrica y también Segovia y tal. Mírenlo, ahí lo tienen. Este es la hornacina, como si fuera, que se ve desde una parte de la cueva de Candamo, que está en lo alto, como quien ha puesto allí la imagen, el tótem de la tribu, porque es un Przewalski, que es este que han visto antes, y es una hembra, y se ve perfectamente que está preñada. Y por eso está ahí, y es el sitio que se ve. Esa cueva, San Adrián de Candamo, tiene tal espíritu que honradamente entiendo que una vez que pasó por allí un obispo, se debió tener así transfigurado que dijo, quiero celebrar aquí una misa. Era un santuario. Como muchos de estos lugares. Mire, aquí tienen a los Przewalski. Este lo de fotografía, está también Salguera de Jarros. Tienen un problema, es muy difícil, deben de quedar unos 1.500 como mucho en todo el mundo, bien, están sobre todo en Mongolia, antes lo sabía, es que las yeguas Przewalski no se dejan querer para nada, es una cosa tremenda. Así que es difícil que procreen, pero bueno, poco a poco se va logrando. Y miren quién los pintó. Increíble, ¿verdad? Exacto, para que luego me digan que son unos humanos de segunda. ¿Qué estudio han hecho tan maravilloso ese pintor? Porque eso sí, no crean que allí pintaba todo el mundo, no. ¿Saben que todo lo de Altamira, todos esos caballos y esos bisontes, sabemos ahora que son de una misma mano, de un genio? Porque cuando se hizo la reproducción de la cueva, resultó que los pintores que estaban haciéndolo se dieron cuenta de por eso que dicen cuando estudian cuadro esto es de tal, por el trazo, porque era el mismo trazo de la misma persona el que había hecho lo maravilloso. Y es posible que hasta firmara, porque cerca hay una mano a la que se ha hecho así. A lo mejor es que estaba firmando el cuadro. Eso,
como no soy científico y soy un escritor, pues me puedo permitir el suponerlo. Si fuera Juan Luis Arzuaga no podría, pero a mí me hace ilusión pensar que quien pintó los bisontes hasta lo pudo firmar. Estos son los Przewalski. Uy, que me estoy yendo es para el otro lado. Esta es una foto que le tengo un enorme cariño. Es una pareja de Przewalski que pude hacer a una cierta distancia pastando juntos. Y este es otro que verán. Este es un uro. Los uros. Los uros que eran los antepasados de nuestros toros de lidia. Unos bichos de cuidado, menudos cuernos tenían. Pero, ¿saben? Se extinguieron. Sin embargo, hay ahora uros. Miren. Espere, se me ha ido esto. Esperen, es que me pierdo de aquí. A ver. Aquí tienen uros. ¿Saben quién volvió hacia atrás y cómo se parecen a los viejos uros? Los nazis. Decidieron que la raza aria solo podría cazar animales tal, y los uros les parecía una... Y en el parque de Bielorrusia, donde aguantaron los últimos bisontes europeos, de los que descienden ahora casi todos, y tirando también de nuestros toros de lidia, fueron genéticamente hacia atrás, hasta que sacaron estos bichos que parecen totalmente uros, pero que son animales, digamos, troquelados para que lo parecieran. Hay algunas manadas. Bueno, la carne de bisonte está buenísima y la carne de uro también. Se lo puedo decir que si alguna vez tienen oportunidad, yo espero que haya muchos bisontes en España. Si hubiera muchos bisontes en España, les aseguro que los incendios son unos desbrozadores absolutamente fantásticos. Con miles de bisontes y 500.000 de cabras, el número de incendios bajaría bastante. Bueno, cuando había tantas cabras había menos incendios. Aquí tienen uros. Y aquí entro en algo que les quería decir. Ven que son dos hachas. La de arriba es un hacha que me traje de Olduvai, que me regalaron, que encontré en una escorrentía de agua. Lo que pasó en Olduvai, luego se lo cuento, y como hay bastantes, hay un sitio que se llama Saborsoit, donde tenían los Ergaster como el sitio donde hacer hachas, porque allí hay mucho de esto. Y hay mucha talla y tenían sacos enteros los arqueólogos de allí. Esto ya es más avanzado. Esto es lo que nos hizo muy poderosos a los cromañones. Esto es un venablo, una zagalla. Es la posibilidad no de arremeter con una lanza, que tienes que entrar al cuerpo a cuerpo, sino de lanzarla. Son venablos. Verán, hay un señor que se llama Murúa que los hace y además te enseña, o me enseñó, a cómo se puedan lanzar. Verán, claro, dices, bueno, esto debe ser muy difícil darle... Bueno, este instrumento, este que están viendo, es el primer arma importante aparte de la lanza de estos venablos. Esto es un propulsor. Esto es la primera vez que inventamos algo para lanzar todavía más lejos. Hoy ha salido una noticia de que ha aparecido, no sé si en Checoslovaquia, el ajuar y de un cazador de alto rango por lo que llevaba también un propulsor maravilloso como este. Ven que tiene un adorno atrás, que es un bisonte. Lo que se hacía es que el venablo lo ponías ahí, donde sale el pico del bisonte, lo cogías así y hacías ¡buah! Con lo cual tu brazo se multiplicaba. Era un lanzador y podías llegar casi al doble y apuntar mejor. Yo me quedé con eso en Fuentelviesgo, donde está la cueva del castillo y algunas otras. Es un lugar mágico y mítico. Y este me enseñó y puso un contrachapado como una silueta de un ciervo de cartón así y tal. Y yo con el bicho con el lanzador, no este es se nota que es algo muy importante, posiblemente de un jefe. Y entonces
yo empecé a lanzar, claro, al principio tuvieron que despejar aquello porque podía matar a no sé quién. Pero soy muy cabezón y de pronto hago así, ¡guau!, tiro, sale eso y le pega un trastazo al ciervo y se clavó todo esto. En media hora, si te iba la vida en ello, y como no había ni tele ni nada, pues claro, estaban todo el día ensayando, porque además tenían que comer. Ese es el primer arma y posiblemente una de las razones por las que les ganábamos bastante a esos neandertales que en el cuerpo a cuerpo pues nos hubieran dado pal pelo. Y esto es un llamador de espíritus. Esto que ven que están... Claro, ¿qué pasa con las cosas del Paleolítico? Es que están, pues, joder, 17.000 años no es nada, pero claro, los colores y todo eso. Es precioso cuando la ves al natural. Está el ocre, el rojo, todo eso está continuamente. Ahí se ponía una cosa y se hacía así, zumbaba. Era un llamador de espíritus. Perdón. Y aquí tienen una colección entera de puntas de lanza. He de decirles que las tengo en casa y que no es de aquí. Estas son las primeras que llegaron a América. Nosotros, el ser humano, o sea, ya sé que llegamos los españoles y Colón, y luego uno dice un vikingo y nosotros y tal. No, cuando llegamos allí había gente. Efectivamente descubrimos un continente que nadie sabía que existía, ni ellos que existíamos nosotros, pero habían llegado. 20.000 años, 18.000 años, cruzando desde Asia, desde Kamchatka, por lo que es Bering, Alaska, y de allí bajando por todo el continente, donde estaban ya en Tierra de Fuego hace 10.000. Y dice, jo, tampoco, andando, en 1000 años se llega a todos los lados. Y estos son puntas Clovis al otro lado del Río Grande, en el lado de México, que una señora me regaló porque eran pedernalitos. Y esto es lo que les digo, la diosa, una Venus. Como ella es un símbolo exacto, como ven, de los atributos femeninos, de la feminidad y de la maternidad. Es la clave de todo esto. Y ya por fotografiando esos bisontes, viendo ese león, aquí tienen a uno de nuestros más queridos preneandertales. Este es Miguelón. Ahí lo tienen. Y aquí estamos Juan Luis y yo, y esta foto le tengo un cariño especial. Fue la primera vez que yo bajé a Atapuerca. Ven que está Arzuaga, Manuel Pimentel, el espeólogo, y aquí estamos todos más jóvenes y más majos. Y esto es la recreación de ese sitio que les he dicho que está cerca de Madrid, del abrigo de los neandertales, ahí en Pinilla del Valle, donde creo que está dando y va a dar una serie de descubrimientos verdaderamente inauditos. Juan Luis y el aquí presente, y esta es la niña neandertal. La pintó un tipo magnífico, Fernando Fuello, grandísimo amigo, con el que hicimos Arzuaga y una gran expedición al Chad, y una niña neandertal. Fíjense, sabíamos que era pelirroja. Pues la pintó como con un huevo que había cogido y murió cuando tendría 3 años. El dolor de su clan debió ser tremendo. ¿Ven? Aquí les he enseñado la bifaz. Pues doy fe, es donde la encontré. Y aquí estoy con un fémur de elefante, porque hace 1.700.000 años ya éramos capaces de cazar elefantes. ¿Por qué? Porque siempre hemos cazado de una manera organizada, porque siempre hemos sabido el sentido del clan, el sentido de tú te pones allí, tú vas por este lado y luego yo les empujo por aquí, y ya cuando tuviéramos fuego tuvimos una ventaja para poder dirigir a nuestras presas. Esto es Olduvai, y verán, ¿por qué pude ir a Olduvai, que estuve en el 19, justo el año antes del COVID? Porque hoy los paleoantropólogos españoles es tal su prestigio internacional que Domínguez Rodrigo
y Enrique Baquedano, compañero de Arzuaga en las excavaciones de Pinilla del Valle, dirigen las excavaciones en la cuna de la humanidad. Y si van al museo de arriba, aunque le han tachado un poco los tanzanos, resulta que quien lo patrocinó fue la Caixa. Sí. Esto es el escenario Old Dubai. ¿Por qué Old Dubai es tanto? Porque, como les decía, ahí está el primer pasado del ser humano. ¿Y qué sucedió? Que reventó ese volcán, tapó todo lo que había debajo, pero luego el río Old Dubai y otros fueron arañando, y debajo nos ha aparecido la Pompeya del Paleolítico, más. Perdón. Vaya. Y esto es mi libro, La canción del bisonte. No. Bueno, este soy yo aquí de chulo. Este es mi libro, La canción del bisonte, que fue el último de toda la saga prehistórica, que no tiene, es un libro independiente y que me ha dado enormes alegrías, y luego les diré por qué. Esta es los 3 primeros de esa saga, que comencé en Nublares, El hijo de la garza y El último cazador. Y esto es algo inaudito. Resulta que años después y actualmente, y sobre todo El último cazador, pues son un bestseller importante, El último cazador en Francia, y los otros también. Aunque los franceses consideran que toda la prehistoria es suya. De hecho, saben que se opusieron y decían que Altamira era mentira. Sí. Ahora están así, pero yo creo que han tenido éxito mío porque deben de pensar que en realidad yo soy francés. Y esto es algo que siempre... La mirada del lobo es una novela donde intento narrar, imaginar cómo fue aquel encuentro entre el hombre y el lobo que dio origen a todos los perros de la humanidad. Se nota que quiero mucho a los perros y a los lobos también. Y bueno, fin de la presentación y me dicen que haga clic para salir. Y hasta aquí hemos llegado.